Buenas tardes. Buenas tardes, Ligda. ¿Cómo están? Gusto saludarlos. Buenas tardes, licenciada. ¿Cómo les va? Ya listos, prestos y dispuestos, ya les queda poquito, ya se dieron cuenta. Tengo medio. Mucho medio. Les cuento que me pasé el fin de semana subiendo notas porque ya nos enviaron, ya podemos subir a la plataforma las notas. Entonces sí requiere bastante tiempo, ¿verdad? Porque son bastantes, ¿verdad? Solo ustedes son como 250 y algo, 50 creo, una cosa así. Y la otra sección son como 220, casi tengo 500. Pero sí son bastantes, pero ya subimos el primer parcial y ya subimos el segundo parcial. Lo único que me falta es ver, por ejemplo, los que hicieron extemporáneo, y eso quiero ver bien para que no se me quede ni uno, porque eso sí lo llevo manualmente, ¿verdad? Y un compañero que lo hizo pues hoy temprano, entonces sí me falta todavía ingresar esas notas, pero ya las tengo, ¿verdad? Entonces espero pues al finalizar de la clase un poquito más tarde poder publicarles, ¿verdad? No sé cómo pueden consultar ustedes realmente, ¿verdad? Pero si a ustedes también van a poder consultar, esa duda tengo. O si no, de todas maneras, lo que puedo hacer es subir el cuadro al Classroom, ¿verdad? Que sería pues la otra manera, ¿verdad? Para que ustedes entren por el plazo, ¿verdad? Lo único que sí les encargo es que los que deseen pedir revisión, porque están en su derecho, pero sí pedirla cuando son conscientes, ¿verdad? Porque hay unos que me pidieron revisión y les soy sincera, estaba en blanco el examen y así que les voy a revisar, ¿verdad? Si realmente pues yo pierdo tiempo, ¿verdad? En ver ese tipo de cosas. Ahora pues cuando es así una pregunta abierta, pues obviamente puedo volver a revisar, ¿verdad? Y verificar, porque de repente pues más de algo se le escapa a uno, ¿verdad? Pero de los que pidieron revisión la última vez, solamente 2 fueron los que sí les subí un par de puntos, ¿verdad? Muy bien. Hoy tenemos un tema de los que más nos gusta, ¿verdad? No están las páginas cargadas, todavía no pueden verlo. Buenas tardes, licenciada. No, fíjese que todavía no aparece cargada. Aparecen únicamente 2 secciones de notariado, de derecho notarial 4, pero todavía no aparece la nuestra. Puede ser que el sistema vaya cargándolas paulatinamente, ¿verdad? Ajá. Puede ser. Sí, de hecho, pues, bueno, también puede ser que porque no le di publicar, pero porque todavía quiero verificar algunos, ¿verdad? Que son los que están extemporáneos, que eso sí me faltan de verificar, y de ahí pues yo le doy publicar. Tal vez sea por eso. Pero de todas maneras se los voy a subir al Classroom, porque también ahí lo pueden verificar ustedes, ¿verdad? Para que pues lo puedan consultar. Y pues prácticamente pues tenemos, si no estoy mal, hoy el miércoles y el lunes, ¿verdad? Porque ustedes tienen examen martes, ¿verdad? Sí, muy bien. Entonces sí, ya no tenemos nada, ¿verdad? El lunes pues quiero ver supervisión notarial, revisión de protocolo, que eso me interesa bastante, que sí lo veamos. Y hoy pues les quiero dar el arrendamiento y ya con el arrendamiento pues otro tema, un par de temas la siguiente clase y supervisión notarial y ya terminamos. Entonces, y las conferencias que les dije, ¿verdad? Que sí necesito que las vean, ¿verdad? Quienes no la han visto, pues no se atengan porque si entran en el examen. Aparte que el contenido es todo, ¿verdad? Todo lo que vimos en el semestre. Entonces, hay de todo, ¿verdad? Ustedes hay buenas notas, hay unas regulares y hay unas no muy buenas, ¿verdad? Entonces, sí necesito que estudiemos, ¿verdad? Pues más fácil tener una buena nota en el primer parcial porque el contenido es menor, ¿verdad? Entonces sí es la oportunidad que tienen, ¿verdad? Ahorita pues sí es un poquito tarde, digamos, los que no han logrado una buena nota, ¿verdad? Ya, pero tampoco hay imposibles, ¿verdad? Ustedes, porque
Hay personas que de verdad, yo no sé, de último ya se ponen como las pilas y ya responden como muy bien y sacan la nota redonda, ¿verdad? Puro la lotería y ganan, ¿verdad? Entonces, ahí sí que solamente pues les pido, ¿verdad? Lo único que sí me preocupa es que veo menos conectados cada vez. Yo no sé si ya no les interesa, ya ganaron el curso o qué, ¿verdad? Pero sí me preocupa ese tema. Bueno, voy a compartir. Licenciada, buenas tardes, compañeros. También hay un motivo, ¿verdad?, por el cual tal vez ya hay bastantes desconectados, que es porque ya fue la semana en la cual podían desasignarse el curso, ¿verdad? Sí. Bueno, que realmente me siguen apareciendo y saben que sí me preocupa y que sí vi. Hay algunos compañeros que me salen en la lista, pero no tienen ni un parcial. Entonces, yo no sé si están asignados a otra sección o qué pasó ahí, pero yo los tengo asignados y son como, ahí van a ver cuando la publique, no tienen ningún parcial. No sé si ellos están en otra sección y ahorita se van a dar cuenta que no podían estar en esa sección, están en la mía, no sé qué pasó ahí. Pero sí hay algunos que están así. Y hay unos que yo tengo que no me aparecen a mí, ¿verdad? No sé. Entonces, saber cómo es el sistema de asignación, pero ya tendrían que ver porque yo puedo subir las notas de los que me aparecen a mí. Yo no puedo agregar a nadie porque yo no tengo el sistema, digamos, eso lo tiene control académico. Entonces, yo no puedo agregar a nadie. Lo que puedo hacer es subir notas nada más, ¿verdad? Pero sí quiero verificar bien los que se examinaron en extemporáneo. Esos son los que me faltan y ya les publico hoy. Entonces, tal vez al darle publicar esta ley ya les va a aparecer, ¿verdad? Puede ser eso. Y bueno, vamos a dar el tema hoy. Perdone, licenciada, antes de que continúe, lo único también, si alguien tuviera ese inconveniente o si usted me pudiera pasar esas notas antes de publicarlas para poder contactar a los compañeros, porque fíjese de que en otras notas que ya subieron hubo ese inconveniente, ¿verdad? Que los compañeros no aparecían asignados y fue porque se asignaron en la inscripción extraordinaria. Entonces, hoy estuve hablando con, ¿cómo se llama este muchacho? Con Sarmiento y con Neto. Ajá, y con Neto. Y entonces ellos me dieron unas ciertas instrucciones. Entonces, si gustan, se las comparto más tardecito, ¿verdad? Para que podamos ver esa situación. Y primero Dios, así salgan los menos afectados, ¿verdad? Ajá, sí, vaya. Eso vamos a hacer, ¿verdad? Para que ya podamos verificar, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí con ellos? Porque la verdad es que sí me llamó la atención eso, ¿verdad? Y lo revisaba y no me aparecían, entonces sí, no sé qué pasó ahí, ¿verdad? Sí, o si ellos tal vez pueden asignarlos, ¿verdad? A la sección. Sí, en control académico están asignándolo a través de un formulario, pero un formulario que uno debe de realizar con la mente bien centrada, porque dice que se han dado los casos en el que al llenar uno el formulario, uno mismo escribe el nombre con una letra de más o con una tilde de menos y ellos ya no pueden cambiar ese formato. Entonces, luego van a tener inconveniente a los compañeros porque no les van a aparecer las notas si no están asignados a la sección que ellos habían establecido y con el nombre que está registrado en la universidad, ¿verdad? Sí, y también pues que tengo que ver eso porque tendría que eliminar a los de Classroom, que no los tengo, pues, ¿para qué los voy a tener ahí, verdad? Si no están en la clase. Ajá. Bueno, vamos a ver eso despuesito de que terminemos para que, ¿verdad? Para gracias. Muy bien. ¿Pueden ver la presentación? Sí, Linda, gracias. Sí, Linda. Muy bien. El día de hoy nos corresponde ver el tema relacionado con el arrendamiento.
Y pues es uno de los temas como que más importantes. Bueno, en realidad casi todos los temas son importantes, ¿verdad? Hay unos que les va a pasar como cuando estudiaba yo el secretariado, ¿verdad? Por ejemplo, cuando la taquigrafía la uso hoy en día, ¿saben? Pero, por ejemplo, shorthand jamás lo utilicé en mi vida, ¿verdad? Entonces, hay unos contratos que tal vez jamás en su vida lo van a fraccionar y otros que los van a fraccionar frecuentemente. Dentro de los que más frecuentemente van a fraccionar está, por ejemplo, el mandato, compraventa, testamento, ese tipo de actos o contratos sí los van a realizar más frecuentemente y entre esos estaría pues el arrendamiento, ¿verdad? El arrendamiento pues es uno de los que tiene más cláusulas y que tiene más variables, ¿verdad? Podría decirse. Y a ver, ¿quién me dice dónde está contenido el arrendamiento en el Código Civil? En el título séptimo, a partir del artículo 1880. Muy bien, léamelo, por favor. Artículo 1860. El arrendamiento es el contrato por el cual una de las partes se obliga a dar el uso o goce de una cosa por cierto tiempo, a otra que se obliga a pagar por ese uso o goce un precio determinado. Todos los bienes no fungibles pueden ser objeto de este contrato, excepto aquellos que la ley prohíbe arrendar y los derechos estrictamente personales. La renta o precio del arrendamiento debe consistir en dinero o en cualquier otra cosa equivalente, con tal que sea cierta y determinada. Muy bien, gracias. Y aquí hay varios aspectos que podríamos platicar, ¿verdad? En primer lugar, ¿qué podríamos decir que es el arrendamiento? Pues como está en el Código Civil, vamos a decir que es un contrato típico civil, ¿verdad? Por medio del cual una persona se obliga a dar a otra un bien, ¿verdad? Para uso o goce. Y es un bien no fungible, ¿verdad? Como nos indica acá el 1880, por cierto tiempo, ¿verdad? Y esta se va a obligar a pagar una renta a cambio, ¿verdad? Y tiene la obligación de restituir ese bien, ¿verdad? Tiene la obligación de restituirlo. Y pues este artículo es bastante interesante porque nos indica que es de uso y de goce. Entonces, a ver, ¿a quién le preguntamos? A María Arce. A ver, veamos qué diferencia hay, por ejemplo, con la compraventa. Que en el arrendamiento no se transfiere la propiedad del inmueble, no hay una enajenación. El propietario es la misma persona, lo único que cede es el derecho de uso a cambio del pago de una contraprestación. Ajá, muy bien. Esa es la respuesta que quería escuchar, ¿verdad? No estamos transfiriendo la propiedad, estamos transfiriendo un bien para un uso o goce. Y también es importante mencionar que nos indica la ley que son bienes no fungibles. A ver, ¿qué son los bienes fungibles? Los bienes fungibles son aquellos que por lo general, de lo que recuerdas, pueden llegar a ser en algún momento perecederos. Por ejemplo, como objetos o también se pueden nombrar como objetos aquellos objetos que pues no hay forma de restituirlos como tal porque fueron consumidos. Así es. A ver si me colaboran leyéndome el artículo 454 del Código Civil. Artículo 454. Bienes fungibles. Los bienes muebles son fungibles si pueden ser sustituidos por otros de la misma especie, calidad y cantidad, y no fungibles los que no pueden ser reemplazados por otros de las mismas cualidades. Gracias, Rosa. Y entonces acá pues la ley nos indica cuáles son los bienes fungibles, ¿verdad? Por ejemplo, ¿quién me podría decir, aparte de las personas que ya participaron, alguien más que quiera indicarme qué ejemplo de bien fungible hay y de un bien no fungible? A ver, alguien levantó la mano. Pues podrían ser las llantas de un carro, licenciada. Ajá, ¿qué otro ejemplo?
Pero ese es bien fungible o no fungible. Sería fungible porque... Una obra de arte, por ejemplo. Ajá, una obra de arte, pero ese sería bien fungible o no fungible. No fungible. No fungible, ¿verdad? ¿Y el dinero? Es un bien fungible porque se gasta. Ajá. Y además que lo podemos como que entregar. No es único. Ajá. En cambio, una obra de arte es único, ¿verdad? Es algo que pues no podemos como que lo eché a perder y voy a cambiárselo, ¿verdad? No se preocupe. En cambio, el dinero sí lo podemos como restituir, en cambio la obra de arte no. Entonces, acá vamos a colocar, ¿verdad? A subrayar esa parte donde dice de uso o goce y también que son bienes no fungibles, ¿verdad? La renta o precio del arrendamiento debe consistir en dinero o en cualquier otra cosa equivalente con tal de que sea cierta y determinada, nos indica la ley. ¿Y cuáles son las características de este contrato? Ya les dije la primera, que son bienes no fungibles. Que es un contrato típicamente civil y es oneroso. ¿Cuántas partes tiene, por ejemplo? ¿Cuántos podrían intervenir? Intervienen en principio pues el arrendador y el arrendatario. Ajá. ¿Y quién más podría intervenir? El fiador. Ajá. Puede ser objeto de ¿cómo se llama? De fiador y se establece por un plazo determinado. ¿Y qué otra cosa? Es principal, ¿verdad? Ah, sí, es un contrato principal. Es los elementos. Bilateral. Ajá. Bilateral. También es un contrato, en este caso, tiene que ser a término definido. También es un contrato de tracto sucesivo. Ajá, ¿y eso qué quiere decir? Que las contraprestaciones se van dando en el transcurso del tiempo. O sea que no es que toda la renta del año normalmente primer pagos, aunque se puede hacer. Estas se dan periódicamente, licenciada, también, disculpe. Sí, también, ¿verdad? Y además también podría darse adelantado, ¿verdad? Sí, también. Adelantada la renta, ¿verdad? Entonces es un contrato principal también, ¿verdad? Es oneroso porque va a existir pues una carga ahí, ¿verdad? Es conmutativo porque una vez se celebran los contratantes, saben si les implica pérdida o ganancia a cada uno, ¿verdad? Y tiene una temporalidad, ¿verdad? Va a determinarse un plazo. Y ahí vamos a ver por qué sucede, ¿verdad? Cuando no existe un plazo. Y alguien que me diga cuáles son los elementos personales. Eso está fácil. El arrendador y el arrendatario. Arrendante y arrendatario. ¿Y quién más? Arrendador. Y ahí, pues. El fiador. El fiador, licenciada. El fiador. Ajá, el fiador, ¿verdad? Una garantía. ¿Y en los elementos reales? ¿Qué elementos hay en el contrato? Precio sería la cosa y el precio. Así es, ¿verdad? Hay una cosa y hay un precio. ¿Y los elementos formales? ¿Cómo lo vamos a plasmar? ¿En qué documento? Que sería que es típicamente consensual, que no requiere una formalidad alguna, salvo cuando se va a inscribir en el registro que debe constar en una escritura pública. Ajá, muy bien. Pero debe ser por escrito según la ley de inclinato, dice que debe ser por escrito. Ajá, sí, porque eso de palabra, ustedes ya saben que aunque la ley regule ciertos contratos, nosotros como abogados sabemos que no, ¿verdad? De palabra no vale nada. Las palabras se las lleva el viento. Entonces, mejor hacerlo constar en un documento, ¿verdad? Y ahí es, por ejemplo, en este tipo de contrato, pues es de los más especiales, de los que más problemas da también, ¿verdad? Entonces, no tenemos que dejarlo, yo inclusive diría que no solo en un documento privado, ¿verdad? También, aunque la ley pues lo permite, ¿verdad?
pero hay que, por ejemplo, hay algunos contratos que sí deberían de ir plasmados en escritura pública, ¿verdad? Por los aspectos que tienen. Y vamos a ver qué más. Debemos separar, ¿verdad? Que el dominio de la propiedad de los bienes que atañe al propietario, el uso, disfrute y goce de dichos bienes, que ya lo vimos. El dominio propiedad entendido en el derecho romano de manera plena como el poder absoluto sobre los bienes, dar un derecho al propietario que inclusive llegaba al abuso del poseído, ¿verdad? De lo que estaba poseído anteriormente. Y la propiedad pues va a tener ciertas limitaciones, ¿verdad? Con base a las consideraciones del índole social y el interés común dentro de la comunidad. Por ejemplo, ustedes van a ver en algunos contratos que indica que no pueden colocar tiendas, ¿verdad? O ventas, o que es de uso exclusivo para la habitación de la familia, ¿verdad? Son aspectos que ya van a determinarse dentro del contrato. Sin embargo, pues, también nos interesa analizar el aspecto del goce o disfrute de los bienes. La base de ese aspecto, el propietario tiene derecho de poner y disponer del bien de varias maneras, ¿verdad? Entonces, ellos van, miren, aquí hay mucho de lo que está en el contrato, de lo que les conviene a ambas partes, ¿verdad? Y son aspectos, por ejemplo, que vamos a ver más adelante, las mejoras, ¿verdad? Son algunos de los aspectos que tenemos que ver. El 1880 ya no los leyó Staleta. A ver, alguien que me colabore leyendo el 1890. Aquí lo tengo, licenciada, artículo 1890. El arrendatario podrá subarrendar en todo o en parte la cosa arrendada si no le ha sido prohibido expresamente, pero no puede ceder el contrato sin expreso consentimiento del arrendador. Muchas gracias. Ajá. Muy bien. Es la segunda parte todavía. El subarriendo total o parcial no menoscaba los derechos ni las obligaciones que respectivamente corresponden al arrendador y al arrendatario, ni altera las garantías constituidas para seguir del contrato de arrendamiento. Para seguridad del contrato de arrendamiento. Gracias, Yolanda. Entonces, por ejemplo, acá nos indica el subarrendamiento. Ahí coloquen subarrendamiento, ¿verdad? Y pues por lo general, de los arrendamientos que he visto, casi todo el mundo coloca que es prohibido el subarrendamiento, ¿verdad? Y hay algunos aspectos y algunas salidas, la verdad, que se dan en el ejercicio que por lo mismo prohíben el subarrendamiento, ¿verdad? Porque ahora si no lo prohíbe, pues obviamente pueden hacerlo, ¿verdad? Pueden subarrendar. Y pues aquí pues existe, nos indica que en todo en parte de la cosa arrendada si no lo ha prohibido, ¿verdad? Entonces lo que ahí van a ver, o salvo, significa que existe una excepción, ¿verdad? Cuando nos regula la ley, entonces se puede, ¿verdad? Y en este caso, pues yo diría lo que mucho conviene entre ambas partes. A ver, alguien que me colabore leyendo el 1957. Artículo 1957. Por el contrato de comodato, una persona entrega a otra gratuitamente según bien inmueble no fungible o semoviente, para que se sirva de él por cierto tiempo y para cierto fin, y después lo devuelve. Muy bien, gracias. Entonces, acá pues estamos viendo, ¿verdad?, que existe el subarrendamiento y el comodato. ¿Y qué diferencias? Miren, pues yo lo que necesito que hagan, pues al finalizar la clase, ustedes lo van viendo después, y que les puedo sugerir es que hagamos un cuadro, una especie de cuadro. Y vamos colocando, por ejemplo, el concepto, ¿verdad? En otro van a comparar, por ejemplo, qué especificaciones tiene el arrendamiento, cuáles tiene el subarrendamiento, cuáles tiene el comodato, cuáles tiene el uso, cuáles tiene el usufructo y cuáles tiene la habitación, porque cada una tiene unas diferencias, ¿verdad? Entonces, sí voy a necesitar que hagamos ese ejercicio, ¿verdad? A ver quién me dice que así, a priori, lo que pudo ver, qué es el comodato, qué entendió por el subarrendamiento y compararlo entre ellos mismos. El comodato es cuando se entrega un bien a título gratuito. Sí especifican que sea a título gratuito, que es una de las diferencias del arrendamiento. Y que en este caso, pues un ejemplo sería
pues así muy burdo, es como cuando el vecino va a hacer una fiesta, pero ya las sillas no le alcanzan y le prestan las sillas durante lo que dura la fiesta y luego ya se las devuelven, que es una de las características de este también, es que tiene que devolverlo. Así es, ¿verdad? Y por ejemplo, bueno, el uso, ¿quién me lee el uso, por favor? En el 745. Artículo 745. Contenido del uso. El uso da derecho de servirse de cosa ajena o de aprovecharse de los frutos de ella, en cuanto basten para las necesidades del usuario y las de su familia. Muy bien, gracias. Entonces aquí vamos haciendo como las diferencias, ¿verdad? Entre cada uno de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, en el uso es ¿para qué? Para la habitación de quiénes. A ver. El usuario y su familia. Así es. Y por ejemplo, también el comodato podemos ver, ¿verdad? Que es bien mueble, no fungible, ¿verdad? O semoviente. Entonces sí hay unas diferencias entre cada uno. A ver, ¿quién me lee el 746 para que lo leamos, que está a la par, ¿verdad? Artículo 746. Contenido. A ver, una me lee la habitación y el otro me lee el usufructo. Si quiere yo leo el artículo 746. Va, está bien. Contenido de la habitación. La habitación se limita a lo que sea necesario para quien tiene el derecho y para su familia, aun cuando no la haya tenido en el momento de constituirse tal derecho. Muy bien, gracias. Entonces podemos ver, ¿verdad? Que, por ejemplo, la habitación es un derecho real, porque miren que eso también es diferencia, ¿verdad? El otro, pues, es un contrato y acá es un derecho real, ¿verdad? Porque está de qué lado. Y lo que hace Stallet, yo también se los aconsejo. Él separa, ve los títulos, porque eso he notado de él, para comprender un poquito, ¿verdad? En dónde estamos parados, ¿verdad? En qué títulos. Entonces, ustedes van a tomar su código civil. Ustedes ya están en la última fase y les va a servir muchísimo para el privado. Van a subrayar los títulos, los capítulos de cada ley, cuáles son los libros y así van a separar, ¿verdad? Para poder entender un poco más la ley, ¿verdad? Entonces, ustedes dicen título 3. Entonces, se van rapidito a buscarlo. No tienen necesidad de estar ahí hojeando todo toda la ley, ¿verdad? Entonces, sepárenlos. Miren, parece como, no sé cómo explicarles, pero esos tips sí les sirven a uno un montón. Por ejemplo, yo quiero ver el título 5 y lo tengo separado así. O sea, así se mira, pero lo tengo subrayado y lo tengo hasta con unas banderas distintas, ¿verdad? Porque yo les digo algo, cuando uno está examinando el técnico profesional, el examen, yo sí observo mucho cómo están las leyes, porque a mí eso me va a determinar si alguien estudia o no estudia. Si yo miro una ley muy en blanco, digo, él no estudió, ¿verdad? En cambio, yo veo una ley que tiene separaciones, que tiene los plazos, que tiene, pues, digamos, no permiten las leyes comentadas, de una vez les digo, ¿verdad? Solo las leyes sin tener, entonces, comentarios y todo, porque obviamente hay algunos, pues, examinadores que son muy delicados, ¿verdad? Entonces, sí se van a fijar, pero, por ejemplo, ustedes tienen una ley así, como las leyes que venden, ¿verdad? Sin comentarios, ¿verdad? Así, sin anotaciones, etcétera, ¿verdad? Y van a ir separando. Entonces, esto les va a servir para saber en dónde están, de qué está hablando cada uno de los títulos que tienen en su ley. Entonces, por ejemplo, esta de la habitación, ¿verdad? Está contenida en el capítulo 3 y es un derecho real, ¿verdad? Es un derecho real de mero goce, por el cual, si quieren, lo anotan. La habitación es un derecho real de mero goce, por el cual una persona individual, ¿verdad? Una persona puede habitar una casa de ajena pertenencia y disponer de sus frutos de forma limitada, con la obligación de restituirlo. En cambio, el uso es un derecho real de mero goce, por el cual una persona puede usar un bien de ajena pertenencia y dispone
de sus frutos de forma limitada con obligación de restituirlo, ¿verdad? ¿Cuál dirían? ¿Cuál es la diferencia, verdad? Puedo usar un bien y el otro es para habitación, ¿verdad? Propiamente es para que viva la persona. En cambio, el otro puede usarlo, ¿verdad? Que es distinto. Ustedes pueden tener, por ejemplo, a ver, ¿qué les diré? ¿Puedo arrendar una habitación? O sea, me refiero al término legal, ¿verdad? El 746. ¿Yo lo podría arrendar? Sí. Sí, listo. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? O sea, yo como persona que me dieron la habitación no podría hacer, o sea, no podría dar un arrendamiento en este caso porque específicamente dice que es para la persona y para su familia. Entonces, si yo hago un arrendamiento de ella, ya no estaría cumpliendo lo que está ahí establecido. No sé si... A ver, léame el 748. Son derechos inalienables. Los derechos de uso y habitación no se pueden enajenar, grabar ni arrendar. Así es, ¿verdad? Entonces eso necesito que pues lo tengamos presente, ¿verdad? Para hacer estas diferencias, ¿verdad? No puedo arrendar, ¿verdad? Entonces, así los van haciendo uno a uno, por favor, ¿verdad? Para que podamos comprender un poquito mejor este tipo de contratos. Bueno, vamos a avanzar un poquito porque si no nos entretenemos acá, pero eso es lo que necesito que hagamos, ¿verdad? 1800, ya hasta me cambié la página. Créanme que a veces el tiempo se le va a uno tan volando que de verdad. Muy bien. Acá pues les dejé, pues, esto se los voy a compartir, ¿verdad? El contrato típico civil, por medio del cual una persona se obliga a otra a dar uso o goce de un bien no fungible. Solo que me escucho doble, espérenme. ¿Quién tiene su micrófono? ¿No? ¿Ya? Ya, entonces de bien no fungible por cierto tiempo a otra persona que se obliga a pagar una renta o la obligación de restituirlo, y todas estas características pues ya las vimos. Los elementos personales ya los vimos, los reales igual y los formales, ¿verdad? Los formales, aquí hay una modalidad que me interesa que sepan. A ver, ¿quién me colabora leyendo el 1125? Yo, Ligda. ¿Qué artículo es? 1125. 1125. Aquí lo tengo, licenciada, ya. Sí, ¿quién me lo lee para...? Ok, muy bien. Yolanda Isabel, licenciada. Artículo 1125. En el registro se inscribirán primero los títulos que acrediten el dominio de los inmuebles y de los derechos reales impuestos sobre los mismos. Yolanda, solo tal vez leamos así como la parte de ahí, en el registro se inscribirán, y nos vamos al numeral 6, por favor. Con mucho gusto. Numeral 6, artículo 125, libro cuarto, capítulo primero y título primero. Numeral sexto, reformado por el artículo 78 del decreto ley 218, los títulos en que conste que un inmueble se sujete al régimen de propiedad horizontal y el arrendamiento o subarrendamiento cuando lo pide uno de los contratantes, y obligatoriamente cuando sea por más de 3 años o que se haya anticipado la renta por más de 1 año. Muy bien, gracias, Yolanda. Bien, pues aquí hay algo bien interesante, ¿verdad? Cuando lo que convengan las partes nos indica, ¿verdad? La ley. Esto es algo bien importante. Ellos mismos lo convienen que sea, ¿verdad? Que sea realizado, ¿verdad?, en una escritura pública. Cuando el plazo del mismo va a ser mayor a 3 años también, ¿verdad? Cuando haya un pago anticipado de renta de 1 año o más, ¿verdad? Podría, pues, se debe realizar en escritura pública. ¿Por qué? Porque se tiene que registrar, ¿verdad? Entonces ya sabemos que lo que va a ingresar al registro de la propiedad tiene que ir. Si ustedes ven en el libro cuarto, ¿verdad?, el registro de la propiedad, tiene que ir ¿en qué? En escritura pública, ¿verdad?
Estos son pues elementos importantes. La regulación legal nos indica, el plazo del arrendamiento será fijado ¿por quiénes? Por las partes. Entonces aquí tiene muchísimo que ver lo que van a convenir, ¿verdad? Vencido el plazo del arrendamiento, si el arrendatario no devuelve el bien inmueble, ¿qué puede suceder? El arrendador no lo reclama, pero viene el arrendador y le recibe la renta. ¿Qué sucedería ahí? Ahí opera la tácita reconducción y el contrato se vuelve a tiempo indefinido. Ajá, a ver, María Mercedes, ¿qué quiere decir eso de la tácita reconducción? Que ya no tiene, que pasa de ser un contrato a plazo fijo, digamos, a con vencimiento en un determinado plazo, a tener un plazo indefinido. Y si las partes no están de acuerdo, hay que acudir a la vía jurisdiccional para que le establezca un plazo a ese contrato. Muy bien, muchas gracias. Miren, pues aquí hay algo bien interesante. Disculpe la molestia. ¿Sí? Perdón, es que fíjese que no logro ver muy bien la diapositiva, es que sí está un poquito pequeñita. Ah, sí, voy a ver si lo coloco como... Perdón, la molestia, gracias. ¿Ahí? Sí, perfecto. Muchísimas gracias, muy amable. Lo único que no logro ver si alguien levanta la mano o algo, porque como la pantalla lo ocupa todo, ¿verdad? Entonces me hablan ahí. Muy bien, aquí hay algo bien importante que nos dice María Mercedes, ¿verdad? Que el 1887 nos indica, vencido el plazo del arrendamiento, si el arrendatario no devuelve la cosa y el arrendador no la reclama, y en cambio recibe la renta del periodo siguiente sin hacer reserva alguna, se entenderá prorrogado el contrato de bajo las mismas condiciones, ¿verdad? Pero por un plazo indeterminado. ¿Se dan cuenta el peligro que hay ahí? Si ustedes vienen y reciben esa renta y la persona, pues, tienen que ver todo lo que han convenido, pero si ustedes reciben una renta, el plazo va a ser indeterminado, o sea, no tiene determinación. Y a la hora de, pues, de ver eso, tienen que ir forzosamente ¿con quién? ¿Quién nos tiene que fijar el plazo? El juez competente. El juez competente. Sí, eso es lo peligroso, ¿verdad? Porque entonces ahí es donde ya se vuelve litigioso y por supuesto que eso nos conviene a nosotros los abogados, ¿verdad? Pero también, ¿verdad? Hay que ver, ¿verdad? A las personas, ¿verdad? Hay que hacerles esa advertencia de que si ellos vienen y la reciben, la renta, tienen que acudir ante un juez. ¿Y qué sucedería si no la reciben? Pago de consignación sería ya se vuelve litigioso, ¿verdad? Ya se vuelve litigioso el asunto, ¿verdad? Entonces, de todas maneras, tendríamos que acudir al órgano jurisdiccional, ¿verdad? Y como están las audiencias de ustedes, está pero complicado el tema, entonces, porque existe mucha mora judicial, ¿verdad? Entonces, realmente sí se complica el tema en relación a los propietarios, ¿verdad? A ver, la prórroga del contrato por voluntad expresa o tácita de las partes extingue las fianzas y seguridades de un tercero haya prestado para garantizarlo, salvo que al fiador se obligue expresamente, ¿verdad? Pues que hay varias maneras, ¿verdad? De garantías, ¿verdad? Puede ser un fiador, puede ser una fianza, ¿verdad? No precisamente tiene que ser un fiador. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que actuar como notarios y orientar a sus clientes, ¿verdad? El plazo del arrendamiento también puede fijarse por años forzosos. A ver quién me lee el 1881. Te lo leo yo, Linda. Gracias. 1881. 888. 1881. 8. 1888. De los arrendamientos cuya duración se cuente por años forzosos y voluntarios, estos últimos se convierten en obligatorios si el optante no avisa al otro con 3 meses de anticipación, que determinará el contrato cuando se acaben los años forzosos. ¿Verdad? Si no le avisamos, ¿verdad? Se vuelven forzosos, ¿verdad? Los arrendamientos cuya duración se cuentan por años forzosos y voluntarios, estos últimos se convierten en obligatorios si el optante no avisa al otro con 3 meses de anticipación, que va a terminar el contrato cuando se acaben los años forzosos.
Entonces, sí es algo bien importante que ustedes tienen que verlo, ¿verdad? Si durante el arrendamiento el arrendador enajena la cosa, ¿qué sucede? Por ejemplo, vendo yo la casa, pero yo había hecho un contrato por 2 años. ¿Podría el nuevo dueño venir y, señor, váyase de la casa? No, licenciada, no podría. Tendría que establecerlo o por lo menos determinarlo en el contrato desde el inicio, pero como no hay nada determinado desde el inicio, no puede. ¿Verdad? A ver, ¿quién me lee el 1894? Artículo 1894. Y durante el arrendamiento, el arrendador enajena la cosa, el nuevo dueño no podrá negarse a mantener en el uso de ella al arrendatario mientras no expire el término del contrato. Gracias. Entonces, aquí no podríamos, ¿verdad? Con base a la 1894. Entonces, hay algunos artículos que no nos va a dar tiempo que los veamos, ¿verdad? Pero ustedes los van a leer así despacio, ¿verdad? Para que, pero me voy a salir de acá. Para que ustedes, pues, no, es un poco complicado por el tiempo, ¿verdad? En materia, y entonces necesito que me lean estos artículos que están ahí señalados, 1880 al 1941, y vamos a tratar de abarcar los que más se pueda. En materia de bienes muebles, se utilizan documentos privados, porque recuérdense que el arrendamiento no es solo sobre bienes inmuebles, ¿verdad? También podemos arrendar bienes muebles. Por ejemplo, un vehículo. Ajá, maquinaria o vehículos, ¿verdad? Que es el ejemplo más claro, ¿verdad? Acá nos gusta utilizar términos, por ejemplo, leasing, que rent, ¿verdad? Pero realmente estamos hablando de que es lo mismo, solo que son bienes muebles o son bienes inmuebles, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en este caso, ya lo son como contratos mercantiles, porque los hacen mediante un formulario, ¿verdad? Un documento privado. El subarrendamiento, que ya vimos algunos aspectos, ¿verdad? Interesantes relacionados con el subarrendamiento, ¿verdad? Algo bien importante. Fíjense que algo que se da mucho en la práctica es para evitar el desahucio, que vienen y hacen subarrendamientos. Tengo pues una casa y yo se la doy en arrendamiento a Rosa y viene Rosa y se lo da a Stalet en subarrendamiento. ¿Ya? Entonces, bueno, yo le tengo pues confianza a Rosa, pero es más fácil, por ejemplo, que si viene, que venga yo y vea el desahucio, porque es algo judicial, y no puedo sacar al inquilino o al arrendatario, ¿verdad? Porque lleva años ustedes ahí. Saben que había una situación, yo me recuerdo hace años, no sé cómo estará ahorita el aspecto, pero que a los abogados no nos arrendaban. ¿Por qué creen? Porque los abogados sí conocen la ley que los ampara. Así es. Entonces pasaban ustedes, miren, y de veras que miren, fue un caso bien famoso que yo conocí hasta los abogados y decía, ellos son, pero bueno, porque decían, eran unos esposos, por ellos no damos en arrendamiento bienes inmuebles a abogados, en un edificio, me recuerdo yo, porque ellos pasaron mucho tiempo sin pagar la renta, pero pues ahí sí que es cuestión de cada quien, ¿verdad? Pero eso sucedía. Entonces, algunas personas utilizan la figura del subarrendamiento para evitar, ¿verdad? Ese tipo de desalojo, porque vengo yo, pero no les debería decir eso, ¿verdad? Pero vengo yo y le doy en arrendamiento a Rosa, pero ella viene y lo da en subarrendamiento. Entonces, yo ya no quiero que esté Stalet ahí, demando a Rosa. ¿Por qué? ¿Por qué no Stalet y sí a Rosa? A ver. Porque en un subarrendamiento el arrendatario solo responde ante el arrendante, pero el subarrendatario no responde ante el arrendante, sino ante al arrendatario, que ahora es un arrendante nuevo. Entonces no hay como transitividad, se llama eso en matemática, el hecho de que el subarrendante tenga que responder al dueño del lugar. Así es.
¿verdad? Entonces, Rosa no acude, ¿verdad? Trato de su arrendamiento es un contrato accesorio, no es el contrato principal. Entonces, en el momento en que se resuelva o se rescinda el contrato de arrendamiento, el contrato accesorio va a seguir la misma suerte en automático. Sí, pero ¿saben qué? Lo que sucede es que el desalojo de alguien, de un bien, es bien complicado y bien difícil. Pero, pues ahí sí que es como una manera de disfrazarlo, ¿verdad? Para poder sacar a las personas que están ocupando el bien, ¿verdad? De una manera más fácil. Esa es la realidad. Por eso es que utilizan este tipo de figuras, ¿verdad? Muy bien. ¿Y qué obligaciones previas existen en este tipo de arrendamiento, de contrato? Como en todas, ¿verdad? Tenemos que identificar a los comparecientes. Si es una persona jurídica, debe de acreditar la representación legal, ¿verdad? Sí, deben de demostrar que existe un título de propiedad del bien, ¿verdad? ¿Y qué obligaciones posteriores hay? Como en muchas, pues tiene que haber una razón de títulos, ¿verdad? Recordemos que tenemos que razonar los títulos o documentos, el testimonio especial al Archivo General de Protocolos durante los 25 días hábiles siguientes, que yo creo que hoy era el último día, si no estoy mal. Todo el mundo andaba corriendo con ese tema. Y el testimonio, el cual sí corresponde y se requiere registro, deberá presentarse con duplicado al Registro General de la Propiedad. Entonces debemos de presentar ese testimonio, ¿verdad? Que se requiere al registro, el cual sí corresponde y se requiere al registro, deberá presentarse con el duplicado al Registro General de la Propiedad. Y si se trata de subarrendamiento, por lógica debe estar inscrito previamente en el contrato de arrendamiento, ¿verdad? En relación a las mejoras, veámoslo así rápido. Hay varias clases de mejoras, ¿verdad? A ver, ¿quién me colabora y lee el 1915? Si gusta, lo leo yo, licenciada. Artículo 1915. El arrendatario tiene facultad de hacer en la cosa arrendada, sin alterar su forma, todas las mejoras de que quiera gozar durante el arrendamiento. Gracias. Tiene la facultad de hacer la cosa, en la cosa arrendada, ¿verdad? Sin alterar su forma, las mejoras que considere, ¿verdad? Pero el 1916 nos va a clasificar el tipo de mejoras. A ver, ¿quién me lo lee? Artículo 1916. Las mejoras son necesarias cuando tienen por objeto impedir la destrucción o el deterioro de la cosa. Son útiles cuando, sin pertenecer a la clase de necesarias, aumentan el valor y renta de la cosa en que se ponen. Y son de recreo cuando, sin ser necesarias ni útiles, sirven para ornato, lucimiento o mayor comodidad. Muy bien, gracias. Entonces aquí está la clasificación, ¿verdad? Por ejemplo, si vengo yo y quiero hacer una jardinera en la casa, ¿qué tipo de mejora es esa? Útil. De recreo. Pero fíjense que yo tengo una pila, por ejemplo, y el piso del patio no me gusta porque es concreto y vengo yo y coloco un piso. Ahí, ¿qué tipo de mejora es? Para que no se me... sí es una útil, ¿verdad? Coloco una puertecita, una ventana, eso es útil, ¿verdad? Porque es algo que tal vez eso va a aumentar el valor, ¿verdad? De la renta. Y por ejemplo, si yo tengo problemas con las tuberías de la casa, ¿esa qué clase de mejora es? Necesaria. Necesaria, ¿verdad? Porque es para impedir una destrucción o el deterioro del bien, ¿verdad? Esa es la diferencia entre ellas, y yo necesito pues que las leamos así despacio, ¿verdad? Para que, más que leerlo, necesito que lo comprendamos, ¿verdad? Ninguna mejora va a ser abonable al arrendatario, y ahí están los salvos, ya ven. Salvo convenio por escrito en que el dueño se haya obligado a pagarla, ¿verdad? Excepto que las reparaciones necesarias o las logrativas que sean de cuenta del arrendador, las cuales serán abonables si se hace por el arrendatario después de notificar al primero, ¿verdad? Privado judicialmente la necesidad de la reparación, ¿verdad? Entonces, son aspectos que sí tenemos que verlo. Por ejemplo, si yo tengo en una oficina alfombra, pero a mí la alfombra, pues,
es un edificio donde se inunda y vengo yo y coloco mejor piso. ¿Qué tipo de mejora es? ¿Necesaria, licenciada? Yo diría que es necesaria, licenciada. ¿Me reitero, licenciada? ¿Cómo? Necesaria. Para mí sería útil realmente porque mejora le da un aumento al valor de la casa. Realmente no es indispensable el piso cerámico en una casa como tal, sino ya es más por cuestiones de tener un mejor aspecto. Sí, a veces se tiende... Ajá. Una alfombra húmeda va a contener humedad y va a enmohecer el inmueble. Sí, ese es el tipo de ejercicio que necesito que hagamos, ¿verdad? De analizar, pensar por qué, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es necesaria, porque como dice María Mercedes, ¿verdad? Puede deteriorarme, ¿verdad? La oficina, puede caer moho. Por ejemplo, venir y impermeabilizar una casa. ¿Es necesaria o es útil? Necesaria, Linda. Necesaria, licenciada. Necesaria, ¿verdad? Entonces, estos aspectos son los que necesito que analicemos. ¿Puede el arrendador autorizar al arrendatario para que invierta en mejoras de la cosa arrendada una o más de las rentas? O sea, puedo abonarlo, yo le puedo decir, mire, fíjese que necesito colocar el piso cerámico y entonces necesito que sea abonado, ¿verdad? Es lo que tendría que procederse, ¿verdad? A ver, el 1919, ¿quién me lo lee? Buenas noches, licenciada. 1919, ¿verdad? Ajá. ¿Puede el arrendador autorizar al arrendatario para que invierta en mejorar la cosa arrendada una o más de sus rentas? Muy bien, gracias. Entonces, tiene que ser, ¿verdad? No solo lo voy a hacer y mire, le voy a abonar, no. Él me lo tiene que autorizar, ¿verdad? Entonces, son palabritas que ya cambian, ¿verdad? Cuando en un contrato de arrendamiento se designa por renta una cantidad mejor de la que produce la cosa, con el objeto explícito de que la mejore el arrendatario, si éste no cumple con poner las mejoras, el arrendador tiene el derecho a pedir la rescisión del contrato, la devolución de las cantidades que se rebajaron de la renta en consideración a las mejoras, los intereses de la suma a que estas cantidades asciendan y la indemnización de los perjuicios que se le hubiera causado, ¿verdad? Un poco extremo, ¿verdad? Pero sí. ¿Cuáles son las formas de terminar el arrendamiento? El 1928 y 1929, a ver quién me lo lee así rápido, que ya solo tenemos 5 minutos y si no... 1928, el arrendamiento termina por el cumplimiento del plazo fijado en el contrato o por la ley, o por estar satisfecho el objeto para el que la cosa fuere arrendada, artículo 1929. Termina también el arrendamiento por convenio expreso, segundo, por nulidad o rescisión del contrato, tercero, por pérdida o destrucción total de la cosa arrendada y cuarto, por expropiación o evicción de la cosa arrendada. Muy bien, gracias. Entonces, estos son los modos de terminar, ¿verdad? Por el cumplimiento, término. Porque supónganse que ese es un poco extremo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo real. Allá 4 caminos de, ¿qué es? Jurisdicción de Totonicapán. Hicieron un paso desnivel y hay como locales alrededor, ¿verdad? Pero para eso necesitaban ellos, pues, que la gente les vendiera, ¿verdad? Esos bienes, ¿verdad? Y si ellos no quieren, ¿qué sucedería? En ese caso, el gobierno tiene la potestad de expropiar la propiedad y a cambio de una prestación para el propietario del inmueble, porque es para satisfacer una necesidad de la población. Así es. Ustedes se recuerdan que, por ejemplo, ahí se tardó un montón el paso desnivel. Era precisamente por eso, ¿verdad? Era necesario, ¿verdad? Miren, expropiar no es solo así como que
me lo tienen que vender, ¿verdad? Tienen que entrar por el lado de armonía. Y si no, pues ni modo. Pero ahí es la importancia de que nosotros registremos los bienes con el valor real, fíjense. Porque ellos nos van a pagar lo que está inscrito, ¿verdad? Entonces, son aspectos así bien importantes que nosotros se los tenemos que hacer ver a nuestros clientes, ¿verdad? ¿Y por qué motivo se puede rescindir el arrendamiento? El arrendador o arrendatario falta el cumplimiento de sus respectivas obligaciones, ¿verdad? No cumplieron, ¿verdad? La rescisión, ¿verdad? Si es una finca rústica, el arrendatario abandona las plantaciones existentes al tiempo de la celebración del contrato o no las cultiva con la debida diligencia, ¿verdad? Los terrenos para siembra, ¿verdad? Por ejemplo, yo he sabido de propietarios que las arrendan a meloneras, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, a cierto tiempo, y la verdad que sí les va muy bien en ese tipo de negocio. Si entregada la cosa arrendada y debiendo el arrendatario garantizar el pago de la renta, se niega a hacerlo o no lo hace en el término convenido, obviamente, ¿verdad? Por mayoría de edad del menor, rehabilitación del incapaz o vuelta del ausente en los arrendamientos que hubieran celebrado sus respectivos representantes por un plazo mayor de 3 años, cuando existen esos arrendamientos largos, ¿verdad? Pero viene el menor de edad y ya creció el niño, ¿verdad? Y ya es mayor de edad y ya puede disponer de su bien, ¿verdad? Rehabilitación del incapaz, ¿verdad? Por ejemplo, a quienes me dicen mis papás, ¿verdad? Allá donde vivimos, pues hay una casa donde hay un muchacho que los parientes se fueron a los Estados Unidos y parece una casa abandonada, pero realmente vive un muchacho que es como indigente, ¿verdad? Y ellos son los propietarios. ¿Qué hacer en ese caso, verdad? Son temas así bien complicados, ¿verdad? Porque alguien lo tendría que declarar incapaz, ¿verdad? Y son aspectos así que ya se vuelven complejas. Y se volvió el ausente, ¿verdad? Recordemos que en la ausencia pues requiere un trámite, ¿verdad? Largo, pero y si regresa, a ver, alguien vio una película de Richard Gere donde regresa supuestamente, se me olvidó el nombre ahorita de la película, pero ahí se las paso el nombre, muy buena. Y él pues, no les doy la temática porque si no después ya no la van a ver. Muy bien, por subarrendar la contraprohibición expresa al arrendador, ¿verdad? Él está expresamente en el contrato que no lo puede subarrendar, pero sin embargo lo hace, ¿verdad? Por uso del arrendatario de la cosa arrendada con fines contrarios a la moral o al orden público o a la salubridad pública. ¿Cuántos vecinos no tenemos, más de alguno de ustedes, también a uno le sucede, ¿verdad? Que hace fiestas constantemente, ¿verdad? Y tal vez está prohibido, ¿verdad? Por muerte del arrendatario si sus herederos no desean continuar con el arrendamiento. Falleció, ¿verdad? Y entonces puede rescindirse, ¿verdad? Que es distinto. Muy bien, los impuestos pues ya sabemos, ¿verdad? El 2 por millar, o sea, 2 quetzales por cada 1,000 quetzales, sin exceder de 300 cuando se trata del timbre notarial. Y el testimonio para el cliente, en el caso, pues este testimonio no se cubre ningún impuesto fiscal, no obstante, pues lo anterior, recordemos que el arrendamiento sí está sujeto al pago del IVA, ¿verdad? Pero se cubre con cada periodo fijado en el pago de la renta y porque el precio que incluye el IVA, ¿verdad? Entonces, muy bien, vamos a dejar la clase por acá. Porque ahorita ya les corresponde las últimas de tributario, ¿es verdad? Muy bien. Me dio gusto saludarlos y espero que estén bien y les deseo una feliz noche. Licenciada, buenas noches. Yo le quería hacer una consulta rapidito. Es con relación al uso de la cámara para los exámenes. Lo han estado exigiendo ahorita pues específicamente, yo solo recibo su clase, no estoy recibiendo otros cursos, ya solo su clase, solo el curso de notariado llevo. Entonces, yo tengo una computadora que es prestada y no le sirve la cámara. Entonces, no sé si ahorita para el examen final va a ser de carácter obligatorio, porque entonces pues tendría yo que ver qué hago para conseguir una cámara o pues un celular con cámara para poder examinarme.
pero quería saber si iba a ser de carácter obligatorio o no. Pues la verdad es que sí es de carácter obligatorio, porque si no lo piden, ¿verdad? Si no lo piden que la activen ustedes, ¿verdad? Entonces, pero voy a hacer la consulta, ¿verdad? A ver qué me dicen en relación a eso, porque realmente, o si tenemos que evaluarlos de una forma distinta, ¿verdad? Tendría que consultar. Sí, licenciada, porque yo recibí el semestre pasado clases con el licenciado Canas y él nos decía que él sugería que le encendiéramos la cámara, pero nos hacía ver que no nos obligaba porque no estaba establecido en el reglamento. De hecho, en el reglamento no está establecido casi nada, ni siquiera las clases virtuales, ¿verdad? Sí, es cierto. Pero digamos yo, porque como realmente yo no he puesto, porque esta computadora, pues la cámara, siempre que he intentado ponerla, dice cámara falló. Entonces, tendría que ver de qué manera consigo una para el examen final, una cámara o pues un celular que funcione. Bueno, vamos a hacer la consulta y les comento qué nos dicen. Licenciada, pero disculpe, pero la verdad es que obligatoriamente no es encender la cámara porque no está establecido. Porque hay otros licenciados que no piden que encendamos la cámara, ¿verdad? Bueno, ahí lo que hagan los demás sí no es de mi interés, ¿verdad? Pero lo que sí les puedo decir es que yo sí me sujeto a lo que me dicen mis jefes jerárquicamente, ¿verdad? Yo hago la consulta y ellos que me determinen qué es lo que hacemos, ¿verdad? Solo tal vez como sugerencia, podríamos tal vez ver esto de lo de las cámaras unos 15 minutos realmente antes de que empiece el examen. Es un poco complicado concentrarse en un examen cuando todo el mundo está indicando que no tiene cámara o que su cámara está fallando o que le están diciendo que abra cámara. O sea, es como muy complicado. Podríamos, petición personal y creo que beneficia a todos, que pudiéramos tal vez pedir que nos convoque a todos unos 15 minutos antes de que el examen se aperture. Se ve todo esto de lo de las cámaras abiertas y demás, esos 15 minutos, para que ya cuando empiece el examen podamos hacerlo en silencio ya todos como correspondería aún estando en físico, ¿no? Ajá. En físico, pues, el examen es un silencio sepulcral, pero en línea realmente sí se ha vuelto un poco complicado. El hecho de que uno está tratando de concentrarse y escuchando la situación de muchas personas o alguien diciendo, mire, su cámara no se ve, entonces eso de alguna u otra manera pues incide mucho en que uno no tenga el resultado que uno espera, ¿no? Ajá. Bueno, voy a hacer la consulta esta, ¿verdad? Porque realmente, como les digo, yo tengo que ver qué dicen ellos, los jefes de departamento, ¿verdad? En relación a eso, pero sí, yo estoy de acuerdo totalmente de que sí desconcentra, ¿vale? O sea, cuando empiezan a poner los mensajes o cuando empiezan a hablar, y hay gente que pues realmente está en la situación. Perdone que la interrumpa, así como en la prueba corta que tuvimos, el encargado, no sé si es licenciado, pues él nos estuvo apoyando, ¿verdad? Gracias. Pero también habían muchos comentarios de que sí, que no tengo cámara. Y miren, enciendan su cámara. Y miren, enciendan su cámara. Miren, y uno tratando de como concentrarse, como dice nuestro compañero Josué. Y en realidad cada ratito será encienda su cámara, ¿verdad? Pero si la mayoría tienen inconvenientes, entonces que lo hagan de informe antes de que empecemos la prueba, ¿verdad? Para que cuando ya empecemos la prueba, pues el que no puede, pues lo pueda informar antes y pues que no la encienda, ¿verdad? A mi opinión, ¿verdad? Así como mi cámara pues está como un poco quebrada, pero sin embargo le pongo cierto ángulo y me funciona. Pero entonces, pues así sería, ¿verdad? Pero para no hacer todos esos comentarios en lo que es el parcial. Licenciada, yo por eso le hacía la consulta, perdone, porque yo sé que sí es incómodo, pero para algunos es difícil conseguir o tener acceso a una cámara también, y también sería como que comprendieran por parte de ustedes, o por lo menos hacerles ver que no es sencillo para todos tener acceso a una cámara. Bueno, realmente sí, no todos, ¿verdad? Ustedes no todos tienen la disponibilidad. Sí, licenciada. No todos tienen pues las redes, ¿verdad? Yo eso lo comprendo bastante, ¿verdad? Pero pues lo que les digo, voy a hacer la consulta, ¿verdad? Yo les diré cuando en la siguiente clase qué me responden.
y así lo vamos a ver, ¿verdad? Y si no, pues le hacemos lo que dice Stalet, si no tenemos respuesta, 15 minutos antes nos conectamos, ¿verdad? Y ahí me van a disculpar, pero sí vamos a bloquear el micrófono y vamos a bloquear los mensajes mientras la ejecución del examen, por respeto a todos los demás, ¿verdad? Entonces, sí, solo a la hora de bloquear los micrófonos habría que avisarle a todos, porque a mí me pasó en una sesión, habían bloqueado micrófonos, alguien trató de abrir micrófono y lo saca de la sesión, y entonces solo para que tal vez hacer el aviso, bueno, a partir de ahora se cierran micrófonos, quien quiera, ya no hay más información que generar, y con eso pues ya sabemos que el examen inicia como debiera ser, ¿no? Todos dedicados a lo que tenemos. O sea que si lo sacan, si alguien... Sí, cuando se pone la opción, hay una opción donde dice cerrar, no permitir que abran micrófono. Entonces, cuando a veces se abre ese micrófono, sí le dice a uno, lo saca a la persona de la sesión, pero habría que hacer una prueba. A ver si en el suyo no más. Ajá, bueno, vamos a ver ese temita, ¿verdad? Porque si no, vamos a afectar a la gente en pleno examen y el que lo saque, ¿verdad? Muy bien. Muy amable. Va. Gracias, licenciado. Está bien. Feliz noche, jóvenes. Feliz noche, licenciado. Licenciada.